sobre las variables. A ver, imagínate, estás investigando acerca de... Hola amigos, muy buenas noches. Una vez más, estamos con el sábado de tesis. Un saludo a todos nuestros nuevos amigos presentes aquí en sábado de tesis número 6. Bienvenidos. Y a los antiguos, los que ya vienen conmigo desde tiempo atrás, los invito a que vean las sesiones anteriores, de manera que puedan beneficiarse también de esa información que se ha impartido. Hoy es el sábado de tesis y vamos a hablar acerca del tema cómo desarrollar el marco teórico de mi tesis. Como en toda ocasión, vamos a comenzar haciendo el resumen de la vez pasada. ¿Qué hicimos en la sesión número 5? Hemos tratado acerca de cómo utilizar los gestores bibliográficos. Habíamos dicho que un primer gestor bibliográfico lo encontramos en menú referencias ya de Word. ¿Listo? Aquí, en menú referencias. Aquí lo encontramos y está aquí. Miren, ¿sí? En este sector está. Pero hay otro gestor que yo he instalado en mi computadora y que tú también lo puedes hacer. Es muy fácil. Ya, es muy fácil. Es el gestor Mendeley. Es muy bueno. ¿Ya? Hay otro gestor muy bueno también que se llama Zotero. Ya también puedes tenerlo. ¿Y por qué te estoy hablando de estos gestores? Porque los gestores facilitan nuestro trabajo de investigación. Algunos dicen, doctor, yo estoy usando el Word solo para hacer mi tesis. Después no pienso hacer más estudios de esto. Ya me he cansado de estudiar. Uy, pues te digo que es bueno que lo aprendas, para que también enseñes a los familiares. Y otro, porque tarde o temprano te vas a poner a estudiar, siempre habrá un trabajito, ¿sí? Para que puedas utilizar, para que te puedas beneficiar de esos servicios que ofrece Word. Y además otros gestores externos, gestores bibliográficos como Mendeley, Zotero, Citeulike y otros, ¿ya? Estos gestores te ayudan a obtener las investigaciones previas, los antecedentes investigativos. Esos antecedentes investigativos, ¿de dónde los puedes buscar? Mira, hay muchos buscadores, Scopus, EBSCO, Naricielo, Universia, Google Académico y otros. Aquí en el Perú tenemos Alicia, Renati, en otros países también hay. También para los antecedentes locales hay repositorios de las tesis de las universidades. Allí en tu ciudad vas a encontrar de esa universidad que hay en tu ciudad o de esas universidades, búscalos. Y en el sector de biblioteca, allí tiene que estar, ¿ya? Y pues con eso puedes hacer tranquilamente tus antecedentes investigativos. Recuerda que para que cites un libro hay algunas informaciones que son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, el autor con su apellido y su nombre, ¿ya? El año, en qué año lo ha publicado, el título, cómo se llama esa investigación, cómo se llama ese libro, ¿ya? La ciudad, en qué ciudad lo ha publicado. La otra es la editorial, ¿ya? La editorial. ¿En qué editorial lo ha publicado? Son 5 datos, ¿ya? Importantes que siempre se ve en las investigaciones, ¿ya? Pero no siempre en el mismo orden, sino a veces, por ejemplo, el año lo piden al final. Por ejemplo, el estilo Vancouver pide que el año esté al final, ¿ya? Y así, te cuento algo más. La actualización del APA séptima edición ya no pide ciudad, ya no quiere ciudad, ¿ya? Solo pide los 4 datos menos la ciudad.
pero nuestras universidades seguirán exigiendo los cinco datos. ¿Por qué? Porque ellos adaptan la normativa APA que se dio para el nivel mundial, lo adaptan a su contexto, ¿ya? Por eso es que hay algunas variaciones también en cada estilo. En IEEE, Vancouver, Harvard, ¿ya? ISO y Conteg y así, hay adaptaciones. ¿Listo? Muy bien. Hay otros datos más que los libros tienen. Por ejemplo, el DOI es el código para poder identificar al libro en la web, ¿ya? Para poderlo identificar como un libro inscrito, como un libro reconocido internacionalmente, ¿sí? Otros también piden el ISBN, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Las leyes se citan de esta manera, estas cosas, cómo citar las leyes, cómo citar, por ejemplo, una página web, cómo citar, por ejemplo, una revista científica. ¿Esas cosas nos puede enseñar, doctor? Claro que sí. Voy a tocar en algún momento, pero te voy contando. En mi libro titulado Asesoramiento metodológico y estadístico para tesis de pre y posgrado, en ese libro encontrarás todo esto que estoy enseñando y mucho más. Todavía no está a la venta, en pocos días va a salir y apenas salga te pasaré la voz, ¿ya? Allí encontrarás explicaciones detalladas, minuciosas, precisas para que lo tengas en cuenta en tu tesis, de manera que no sufras, ni siquiera tengas que ir a buscar a tu asesor, sino que miras el libro y ahí solucionas tus problemas y haces una buena tesis, ¿ya? Este libro no tiene comparación. Este libro viene desde la práctica. No hay tantas definiciones, sino muy poquitas definiciones, sino más bien hay sugerencias prácticas para que hagas la tesis, ¿ya? Muy bien, pues entonces cuando salga de la editorial les pasaré la voz y lo pueden pedir y se los vamos a hacer llegar hasta tu propia casa. ¿Ya? Va a llegar hasta tu propia casa. Tú pagas nomás por internet y el libro va a llegar hasta tu propia casa. No importa si quieres un transporte local, nacional o internacional. No hay problema. ¿Listo? Muy bien. Entonces, allí tenemos. Ahora, esas son las cosas que hemos hablado la vez pasada. La citación, por ejemplo, ¿no? La citación, aquí les estoy mostrando la citación, por ejemplo, según el estilo IEEE, ¿ya? APA también tiene algo parecido, un poquitito variadito, ¿sí? Y eso ya la vez pasada les he explicado, ¿listo? Ojalá no se olviden, pero en mi libro lo tendrás, o si no, revisa el video anterior, ¿ya? De sábado de tesis número 5, allí vas a ver cómo se hace lo de APA. Es fácil, nada más es seleccionar aquí arriba, miren, aquí está marcado IEEE. Nada más bajas la pestañita y marcas ya el APA, el estilo APA de séptima edición. ¿Listo? Y ya está. ¿Listo? Y ahí tendrás la información. Pues bien, ahora pasemos al sábado de tesis número 6. Vamos a hablar acerca del marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? El marco, así como lo usamos en el término común, ¿no? Marco, ¿ya? Un cuadro, ¿sí? Un cuadro que delimita cuál es el campo, ¿no es cierto? Desde aquí hasta allá, ¿sí? De manera que si haces algo ahí dentro se ve, si haces algo afuera ya no se ve, ¿sí? Algo así. El marco teórico es el punto de referencia teórica, ¿ya? Es la base teórica que sustenta tu investigación. Una investigación tiene que tener una base teórica. No puedes hacer una investigación sobre algo que te imaginas, algo que piensas, no. La investigación, la ciencia está engarzada uno con otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no investigamos de cero, sino nos apoyamos en otras investigaciones de antes, en los aportes de los expertos, los que escriben tremendos libros y los publican en el mundo, ¿sí? En ellos nos apoyamos, en los artículos científicos y libros que se están publicando por internet.
¿ya? Virtuales, esos que puedes leer en el tablet, en la laptop o en tu computadora vía internet, esos nuestros, son son nuestra referencia, los que nos permiten, los que nos permiten engarzarnos en un contexto científico. ¿Listo? Muy bien. Entonces ese es el marco teórico. ¿Qué cosa? Es un soporte de los conocimientos previos que nos orientan y orientan la investigación, ¿ya? Y también orientan la hipótesis. Orienta tu hipótesis. ¿Te diste cuenta que estamos diciendo algo importante? El marco teórico te da el sustento básico para que elabores una buena hipótesis. Por eso es que en muchas universidades se pide que la hipótesis y la operacionalización de variables esté después del marco teórico. Después. No está junto con el problema, los objetivos, no, sino después. ¿Ya? En otro capítulo. ¿Estamos? Por eso es, porque el marco teórico te da la orientación, te hace ver cómo es la realidad del conocimiento, cómo anda la ciencia. Y a partir de eso puedes hipotetizar una cosa buena. Puedes buscar una cosa atrevida, una cosa que puede enriquecer a la ciencia. ¿Listo? Muy bien. Otro, el marco teórico puede venir de fuente física o virtual, ¿sí? De libros físicos impresos o si no de libros virtuales. ¿Pero qué? Estos libros tienen que ser serios. No puedes cogerte cualquier librito, un folleto, unas fotocopias por allí que no tienen ni autor, ni editorial, ni año. No puedes hacer con eso una tesis. Tienes que tener un libro que tenga su información completa, ¿sí? Que puedas ir a la página de derechos y puedas identificar qué editorial es, dónde se ha publicado, qué año, ¿sí? Un buen libro. Mejor todavía, que no sea de la primera edición, que sea de la segunda edición para adelante. Mejor todavía. Pero claro, eso es salvable. Eso es salvable, ¿ya? Pero si ni siquiera tiene edición, no pues, ¿ya? Tiene que ser un buen libro, ¿ya? Y así, tenemos que referirnos en cosas importantes que nos van a servir. Libros, por ejemplo. ¿Listo? Otro, no podemos tomar cualquier concepto así de buenas a primeras. No podemos tomarnos cualquier concepto así de buenas a primeras porque encontré este concepto de bienestar familiar. Este es el concepto que encontré, lo pego en mi tesis y ya está. No, tienes que leerlo con criticidad. ¿Sí? Tienes que ver si eso es verdad, ¿ya? Y escoger esos contenidos que van a servir para tu investigación. Pero, por ejemplo, si encontraste un concepto, lo que me pregunta una joven, ¿no? Un tesista ahora por Facebook, ¿sí? He encontrado una definición, pero no está la cita, no está el autor. Lo he buscado en internet, pero no lo encuentro. ¿Sabes qué te sugiero? Deja esa definición. Búscate otra. No sufras por eso. Búscate otra. ¿Ya? Tiene que haber. Hay mejores definiciones. Posiblemente si no lo hay, es muy antiguo. Y esas cosas ya se están profundizando ahora y hay muchos más pensadores que están pensando en tantos temas que ahora se están conociendo. ¿Sí? Así que tiene que haber otras definiciones, otros autores, otras personas que reflexionan u otros investigadores que están profundizando ese tema. Así que búscate otro, ¿ya? Pero al respecto te explico. ¿Qué tal si yo encuentro un libro, ¿ya? Y aquí quiero encontrar la definición de estrés laboral. Estrés laboral, ¿ya? Y definición, estrés laboral es tal cosa, ¿sí? Al final dice, citan como lo que citamos aquí, ¿no? Citan a un autor. ¿A quién tengo que citar? ¿A este autor que lo ha puesto en su libro o a ese autor que está citando en este libro? ¿A quién? A ese autor, al autor original, no al que lo tomó. Y en caso extremo de que no encuentres al original, lo buscas en internet, lo buscas en otros libros, no encuentres, en caso extremo, ¿qué harías? Ahí sí, solo en caso extremo tendrías que decir la definición, ¿sí? El autor, ¿sí? Tomado de,
¿ya? Tomado de, o si no, también de. Lo voy a citar después, te voy a enseñar, ¿ya? O sea, tienes que citar que este autor lo tomó de otro autor. ¿Y dónde encuentras a ese autor? Vas a su bibliografía, en los libros, ¿no? Vas a su bibliografía y de ahí sacas quién es el autor, cuál es su libro, de qué año, ¿sí? Eso. Y allí lo tienes que citar. O sea, en otras palabras, si hubo una definición original de alguien, tienes que ir a la misma fuente. ¿Listo? Profesor, yo no estoy muy seguro de esa definición. ¿Qué tal si este autor lo ha retocado? Entonces, solución fácil, parafraséalo. ¿Listo? Parafraséalo. Entonces, ya está. Una definición parafraseada con tus palabras y citas al autor original. ¿Listo? Bien. Entonces hay que ser críticos, jóvenes, ¿ya? Por favor, hay que trabajar bien el marco teórico. ¿Listo? Entonces hay que tomar la información del marco teórico, podemos tomar de investigaciones previas y también de los aportes de los expertos. Por ejemplo, en administración, si estás haciendo una tesis de administración de negocios, ¿sí? Por ejemplo, este autor, Freeman, Storner y Gilbert, ¿ya? Son clásicos, son respetables, son grandes pensadores en este tema. Así que ellos son pues básicos en la investigación. Pero un autor desconocido que nunca te hablaron en la universidad, por ahí te encuentras una cosita, o peor todavía, un blog de la página web, ¿sí? Un blog, una definicióncita por ahí que alguien pone. ¿Vas a citar a ese jovencito que ha publicado en el blog? No, pues, no tiene sustento, ¿ya? Tienes que ir a información seria. Listo, muy bien. Además de eso, entonces, tenemos que tener en cuenta lo que es la redacción. Si yo he encontrado una información, no basta con que yo encuentre y pegue aquí la primera redacción. Pego una definición, pego otra definición, ya acabé, profesor, me voy al siguiente punto. Te pego esto, pego aquello y ya acabé, me voy al otro punto. No está bien, tienes que redactar, ¿ya? ¿Qué es lo único que te puedes copiar de otro texto, de otro libro? ¿Qué es lo único que te puedes copiar? Las definiciones o partes importantes que quieres citar textualmente. Lo que quieres citar textualmente. ¿Pero por qué? Porque es de suma importancia, ¿ya? Es de suma importancia. Por ejemplo, si es una definición de metalenguaje. Uy, pues metalenguaje, ¿qué será eso? Eso tiene que ser una definición original de una persona importante. Ah, ya, eso sí lo puedes poner al pie de la letra. 2, 3 líneas, ¿sí? Lo pegas en tu tesis y lo citas y con página. Porque así es cuando es textual, ¿no es cierto? Literal, ¿ya? Pero características de las enfermedades venéreas. Eso de las características, ¿necesitas copiártelo toda la página así al pie de la letra? No es necesario. Allí, ¿qué debes hacer? Lo lees, ¿ya? Lees atentamente ese texto y lo escribes de tu cabeza con tus propias palabras. Las características de las enfermedades venéreas son las siguientes. Primero, en cuanto a la transmisión, ¿ya? Y vas escribiendo con tus palabras, ¿ya? ¿Listo? En cuanto a su evolución, se comportan de la siguiente manera. ¿Listo? Y así vas redactando con tus propias palabras. Y al final citas a ese libro o a esa página web de la que has tomado. ¿Ya? Siempre toma de una página web que tenga autor, título, fecha, ¿sí? ¿Sí? Si estás en duda, si es de un blog, ponlo en duda. ¿Ya? Listo. Y así, entonces tienes que redactar. ¿Cómo se redacta? ¿Cómo es la redacción en un texto? Primero, debes recuerda tus primeras clases allá de la primaria. Mira, eso es importante para nosotros ahora en las tesis, en la universidad. Los que ya hemos egresado de la universidad, hemos hecho posgrados, ¿sí? Es importantísimo eso de la redacción, eso que nos enseñaron nuestros profesores de primaria. ¿Qué partes tiene un texto? Primero, tiene una introducción. ¿Listo? ¿Qué más tiene? Un cuerpo, ¿ya? Y tiene una conclusión.
Ese es un pequeño, gran detallito que debemos tener en cuenta. ¿Ya? En la introducción, ¿qué es lo que vas a tener en cuenta? Es una presentación más o menos que haces del tema. Por ejemplo, si estás hablando de la definición, ¿qué vas a decir en la introducción? La presente investigación se realiza sobre la variable enfermedades venéreas, ¿ya? O sobre la variable uso de biodegradables, de plásticos biodegradables. Ah, ya, listo. Entonces, la presente investigación trata del uso de plásticos biodegradables. Por ello, primero vamos a definir qué es bio y después qué es degradabilidad. Listo, esa es la introducción. En el cuerpo, ¿qué vas a hacer? Bio viene de la voz griega que significa vida. Por tanto, ¿sí? Eso. Degradabilidad significa la capacidad de descomposición, de transformación, ¿sí? Por tanto, ¿ya? Y aquí, en el cuerpo sigues desarrollando. Por ejemplo, dices, por tanto, la definición de biodegradabilidad lo presenta Segovia, en su libro del 2015, ¿sí? Indicando que la biodegradabilidad es tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿sí? Redactas, ¿ya? Y allí resaltas algo importante, ¿ya? Voy a regresar a eso. Quiero pasar rapidito esto de la exposición para después regresar a los ejemplos, ¿ya? Después tienes que presentar a otro autor y a otro autor. Y después viene la conclusión. En síntesis, o si no, finalmente, ya tienes que usar los conectores. Conectores. Esas palabras que conectan este párrafo que estoy escribiendo con el párrafo anterior para que tenga continuidad. ¿Listo? ¿Ya? Esos son los conectores. Hay conectores de énfasis, de introducción, de finalización. Por ejemplo, finalmente es un conector. ¿Ya? Esto, y así. Esos conectores fácilmente lo puedes encontrar en internet. Hay muchas expresiones. Finalmente, inicialmente, también podemos decir, por tanto, no obstante. Hay muchos tipos de conectores que son muy buenos. Tienes que tenerlos en cuenta. ¿Ya? Entonces, en conclusión, podrías decir también, en conclusión, la biodegradabilidad consiste en, y ahí pones tu definición, apoyándote en la primera definición que presentaste y la segunda definición que presentaste del otro autor, ¿sí? Ahora haces tu propia definición. Algunas veces vas a encontrar 5 definiciones, todas importantes, así que de ahí haces tu propia conclusión, ¿sí? Para que el docente, cuando el docente te diga, ¿qué entiendes tú por biodegradabilidad? Entonces dices, aquí está, en mi conclusión, en el último párrafo de ese subtítulo, lo he puesto mi propia definición, ahí está, y se lo lees, y estará feliz tu asesor, ¿ya? Listo. Y después, ¿qué características debe tener la redacción? La redacción debe tener algunas características importantes. Por ejemplo, uno es la cohesión. ¿Listo? La cohesión, ¿qué cosa es? Es casi repitiendo la misma palabra, la conexión, que una parte tenga que ver con la otra parte y con la otra parte y con la otra parte, que no haya ruptura. Si estás hablando de esta variable, voy a cambiar de variable, ¿ya? Voy a cambiar de variable. Imagínate, estamos hablando acerca de gestión de almacén. Gestión de almacén. ¿Listo? Entonces, primero presentas la definición. Después presentas las características. O de repente hay alguna normativa sobre la gestión del almacén. ISO, número tal, no sé qué. ¿Sí? La normativa. Después presentas importancia de la gestión del almacén. Después presentas los factores relacionados con la gestión de almacén. ¿Listo? Entonces, y al final, las dimensiones de la gestión de almacén. ¿Te das cuenta que hay una concatenación entre uno y otro? Definición,
características, importancia, factores, dimensiones de la misma variable. Eso se llama cohesión, que estén unidos uno con otro. Y dentro de cada subtítulo también, entre este párrafo y este párrafo, que haya continuidad. ¿Ya? Y esa continuidad, ¿cómo se da? Con los conectores. Los conectores te ayudan bastante para esa continuidad, para esa cohesión que tiene que haber. Segundo dato, ¿ya? Aquí entonces tiene que haber una cohesión. ¿Listo? Otra cosa que tiene que haber es la coherencia. ¿Listo? Tiene que haber coherencia dentro de las oraciones que estás armando, dentro del párrafo, dentro del subtítulo que has creado. Tiene que haber coherencia, ¿ya? Que trate sobre el mismo tema, sobre el mismo punto. Por ejemplo, si en el primer punto estás hablando de definición, allí no puedes decir que la gestión de almacén también se caracteriza porque tal. ¿Qué? Eso está mal. ¿Por qué? Porque en ese punto estabas hablando acerca de la definición. Entonces no puedes meter allí la gestión de almacén se caracteriza por. Esas son las características. Aquí en este primer punto tiene que ir, ¿qué cosa? La definición. Primera definición de gestión de almacén. Segunda definición de gestión de almacén. Tercera definición de gestión de almacén. Y tu propia conclusión. ¿Sí? Así tienes que redactar. ¿Listo? Así. Y ya después creas otro punto donde diga características de la gestión de almacén. Y recién pones allí las características. ¿Listo? Cada punto en el lugar que le corresponde. A eso se llama coherencia. ¿Ya? Tienes que tratar del mismo tema dentro de ese punto. ¿Ya? Listo. Pero otro, la argumentación. Argumentación. ¿Listo? La argumentación. Tienes que saber argumentar dentro de la redacción de tu marco teórico. ¿Qué es argumentar? Saber dar razones, poner fundamentos. ¿Por qué estás afirmando tal cosa? Por ejemplo, si estás investigando, por ejemplo, estás en los factores, ¿no? Factores, a ver, estoy cambiando de variables, estoy atendiendo ya también a otras personas que me están escuchando por este medio, queridos amigos, ¿ya? Voy a ver acerca de los embarazos prematuros o embarazo adolescente. ¿Listo? Bien. Entonces, y en esa variable de embarazo adolescente estás viendo, por ejemplo, los factores relacionados con el embarazo adolescente. ¿Ya? Y tú dices, el embarazo adolescente generalmente se da debido a la incomprensión que los adolescentes encuentran en sus respectivos hogares. Estás afirmando algo, que ese embarazo se dio por la incomprensión que los muchachos sienten y entonces se van a buscar a otra persona que los comprenda. ¿Sí? Tienes que argumentar por qué estás afirmando eso. Ah, no, profesor, pero es que yo lo tomé de tal libro. En tal libro dice que el embarazo se debe por la incomprensión que los adolescentes reciben de parte de sus padres. Ya, entonces, pero lee bien pues. ¿Dónde dice eso? Ah, aquí dice eso. Allá, lee y completa la información. Argumenta bien. Es que los jóvenes, por la etapa crítica en que pasan, necesitan ser atendidos en temas que ellos desconocen. Por eso, muchas veces esperan que los papás en la casa los atiendan y los escuchen. Sin embargo, esto no se está dando en las familias actuales. ¿Te das cuenta? Sí, vas argumentando. Y al final dices, por esta razón, tal autor considera que el embarazo adolescente se da debido a tal cosa. ¿Te das cuenta? Has puesto un fundamento, has hecho un argumento. No puedes soltar una conclusión sin argumentos. No puedes construir una casa aquí arriba si no tiene piso. No puedes hacer una tesis si no tiene marco teórico. ¿Me dejo entender? Eso, hay que argumentar. ¿Ya? ¿Listo? Otras cosas más, por ejemplo, la claridad. Tiene que ser claro el lenguaje. A veces tenemos un lenguaje aburrido, redundante. A veces queremos expresar una idea, pero no usamos la palabra adecuada, ¿sí? Decimos, ese tema
está ya muy tratado por los investigadores. Por eso considero que... ¿Cuál tema? ¿Cuál tema? Has dicho este tema. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Es importante precisar. ¿Listo? Y hay que usar la terminología adecuada. No es lo mismo que decir sencillo que decir simple. Simple es muy pobre. Sencillo significa que es bueno, pero presentado en palabras comprensibles. ¿Te das cuenta? Mira, hay que saber usar las palabras en el castellano. ¿Ya? Aquí aprovecho para decirte lo siguiente. Cuando hagas tu marco teórico, o cuando termines tu proyecto de tesis, o cuando termines tu tesis completa, imprímelo todo, aunque te cueste 10 soles, que te cueste 15 soles. Eso es poco frente a lo que te van a hacer sufrir tus jurados cuando te lo devuelvan una vez y otra vez más y otra vez más tu tesis diciéndote corrige ortografía, corrige gramática, tantas cosas una y otra vez. Gastaste 15 soles, lo imprimiste, lo corregiste en impreso y después lo pasas a limpio. Y con eso tienes bastante para poderte defender, ¿ya? Por eso, tu lenguaje, tu redacción tiene que ser clara. ¿Listo? ¿Qué otras cosas más? Miren, en la tesis se redacta en prosa. Doctor, explícame, ¿qué es eso de prosa? ¿Cómo es eso de redactar en prosa? Nadie me había hablado. ¿Prosa qué cosa es? Es la redacción continua. Es la redacción continua que realizamos, ¿ya?, acerca de un tema. Párrafos enteros, ¿sí? No dos líneas, una línea, separaditos, punto aparte, otra línea, punto aparte, otra línea, punto aparte. No, ¿ya? Algunas veces en la tesis vas a tener que hacer unos listados, pero eso es rara vez, ya no es a cada rato, ¿sí? Por ejemplo, características de la psicología juvenil, ¿sí? Vas a señalar 2 líneas y punto aparte, otras 2 líneas y punto aparte, con su viñetita, pero eso es poquísimas veces. Y si lo haces en prosa así continuo, mejor todavía, ¿ya? Así es. Por eso, a aquellas personas que hacen su tesis así, todo con viñetitas, con circulito, con triangulito, con deditos, ¿sí? Yo se los devuelvo su tesis y les digo, por favor, corrige eso, por favor, redacta en prosa. ¿Qué significa eso? Continuo. ¿Alguna vez se puede poner viñetas? Sí, se puede poner. Alguna vez, pero no hay que abusar de ello, ¿ya? La redacción en el marco teórico y en toda la tesis es en prosa. Es en prosa, ¿ya? Así es. ¿Y por qué en prosa? Porque la prosa te permite argumentar. ¿Listo? Argumentar. ¿Qué significa eso? Que tú vas a ir dando conclusiones previos argumentos. No puedes llegar a una conclusión sin haber puesto las bases antes, ¿sí? Para que llegues a una conclusión tiene que haber una premisa, otra premisa y recién haces la conclusión, ¿sí? Premisa más otra premisa y la conclusión. No hagas puras conclusiones. Te va a decir tu jurado, ¿y de dónde sacas esa conclusión? En la página 48, tercer párrafo, estás enunciando tal cosa. ¿Y por qué enuncias tal cosa si no has puesto ningún razonamiento? Te van a decir, ¿sí? Entonces, ahí en plena sustentación, delante de tu familia que te está mirando, delante de los 3 jurados ahí que te miran, ¿sí? Te vas a poner nervioso y no vas a saber qué responder. Por eso hay que redactar bien. ¿Listo? Muy bien. Además, entonces, la redacción es en prosa. ¿Qué es lo contrario de prosa? Por ejemplo, hacer en viñetas. ¿Qué es lo contrario de prosa? Lo poético, ¿no? Escribir como con rimas, ¿sí? Con rimas en la tesis. No, pues, no, allí no, ¿ya? Y más todavía, se redacta en impersonal, ¿ya? En impersonal, ¿ya? No puedes poner en tu tesis, estaba buscando en la biblioteca
y de repente encontré un enunciado de Chavenato que dice que la motivación es tal cosa. No puedes poner eso. Lo que puedes decir es, Chavenato dice que la motivación es la fuerza interior que tienen las personas para realizar algo. Así sí puedes hacer, pero no puedes decir, estaba conversando en el grupo o como lo dijo mi profesor de metodología de la investigación, las investigaciones correlacionales son las que sirven para las tesis de licenciatura. No, eso no puedes decir, ¿ya? Tienes que hacer tu propia redacción, ¿listo? Y en impersonal. ¿Impersonal qué significa? Que no haces ni en primera persona, ni en segunda, ni en tercera persona, no, sino en impersonal significa la definición de motivación lo presentan los siguientes autores. 2 puntos. Abraham Maslow dice que motivación consiste en tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Sí? Y ahí al final, punto seguido, y resaltas. Abraham Maslow enfatiza en la teoría de las necesidades. Listo. Después, segunda definición de otra persona. Y vas presentando. ¿Te das cuenta? Pero no estás diciendo ni yo, ni tú, ni él. ¿Sí? Sino, claro que tienes que referirte a los autores. Por ahí dices Abraham Maslow. ¿Sí? O Maslow, simplemente, porque nosotros en las tesis citamos por su apellido. ¿Sí? Así es. Entonces, tienes que redactar en impersonal, ¿ya? No te olvides de usar los conectores, eso te va a ayudar bastante, ¿ya? ¿Cuáles son los conectores? Pues hay conectores para resumir, para introducir, para concluir, para indicar, para distinguir, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Además, por tanto, sin embargo, por otra parte, como dice tal persona, para finalizar, ¿ya? ¿Te das cuenta? Hay muchos conectores, ¿ya? ¿Y dónde se pone eso? Generalmente al inicio del párrafo, ¿ya? Eso ya te voy a explicar, a ver, ojalá que me dé tiempito, al final voy a hacer una redaccioncita, ¿ya? Para que te fijes, ¿listo? Y eso, ¿ya? Además, hay que tener en cuenta que en nuestras redacciones, ¿ya? Se use términos técnicos, ¿ya? Si estás estudiando, digamos, ingeniería industrial, usa términos técnicos de ingeniería industrial, ¿sí? Administración, atención al cliente, ¿sí? Productividad, ¿ya? Usa términos concretos de tu área, que tu trabajo no parezca que lo hubiera hecho un educador o un psicólogo, ¿ya? O una persona que no ha estudiado, sino de cualquier terminología así genérica. No, usa los términos técnicos propios de tu área. Ya, usa las terminologías, los que estás aprendiendo, ¿ya? Lo que lees en los libros sobre la variable, ya, usa esos términos, ¿ya? Terminología técnica, ¿ya? Eso es importante. Otras cosas, por ejemplo, ¿no? Cuando redactas, quiero redactar, por ejemplo, quiero enfatizar un poquito en este punto de los párrafos viudos. ¿Sabes qué son los párrafos viudos? ¿Ya? No son los párrafos que no tienen esposa, ¿ya? Son los párrafos que afirman algo, pero no llegan a concluir, ¿ya? Los párrafos viudos son esos, ¿ya? Afirman algo, pero no llegan a concluir. Y los párrafos, hay otros párrafos, ¿ya? Los párrafos huérfanos, ¿ya? Son aquellos que se quedaron solos, pues, ¿sí? ¿Ya? Perdón. Los párrafos huérfanos son aquellos que no llegan a concluir. Los párrafos viudos son aquellos que no tienen una argumentación. No sabe de dónde sacó tal cosa, pero dijo. Afirma tal cosa, pero no tiene una argumentación, no tiene un razonamiento. Ese es el párrafo viudo. El huérfano
Comenzó entusiasta, pero no llegó a concluir. ¿Sí? Pone una definición, pone otra definición, pero no hace su propia definición para concluir. Hace la introducción, el desarrollo, pero no hace la conclusión. Ese es el párrafo huérfano. Se quedó sin padres. ¿Sí? No llegó a la meta. ¿Ya? O sea, no llegó a concluir, digamos. ¿Listo? Entonces, hay que hacer así, de esa manera. ¿Ya? Hay que argumentar y con esa base de los argumentos hay que llegar a una conclusión. ¿Ya? Hay otras técnicas, no son las únicas, ¿ya? También está el método analítico, ¿ya? O mejor, hablemos del método dialéctico, ¿no? Tal autor dice tal cosa, sin embargo, por lo contrario, por lo contrario, tal persona dice tal cosa. Y de esto sacamos una síntesis. Tesis, antítesis y síntesis, ¿sí? Tal persona afirma tal definición. Sin embargo, este otro dice lo contrario sobre esta variable. De ahí hacemos una síntesis, ¿sí? Tal autor, tres autores que apoyan esta idea, nada más este es un autor que dice lo contrario, de ahí hago una síntesis de mi definición. A eso se llama método dialéctico, ¿ya? Por contraposiciones, por relaciones de contrarios, ¿ya? Muy bien. Otra de las cosas es la buena ortografía. ¿Ya? Redactar bien. A veces nosotros, por ejemplo, por redactar rápido la tesis, escribimos, ¿ya? Podemos decir, ¿no? La motivación es el esfuerzo personal de llevar a cabo nuestros objetivos, no sé qué, ¿sí? No revisaste bien, pero mira cómo escribiste, a cabo, ¿sí? Has escrito mal, está mal escrito, y así no puedes presentar un trabajo, tienes que corregirlo, ¿ya? Y así, a veces incluso en género, estás diciendo, por ejemplo, estás hablando acerca de la administración industrial y dices, la administración industrial se caracteriza por ser bueno. Por ser bueno. La administración. Estás en femenino. Por tanto, se debe decir bueno o buena. Aunque la redacción está mal, ¿no? Pero fíjate, en género estás fallando. Por aquí comienzas con femenino y terminas en masculino. ¿Te das cuenta? ¿Ya? O estás hablando en impersonal y en algún momento te pasas a personal. Dices, no, yo encontré además, ¿sí? Yo encontré además. ¿Por qué yo encontré? Si estabas redactando en impersonal. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Entonces hay que seguir en impersonal. ¿Ya? Bueno, también hay que redactar citando. Hay que citar. ¿Ya? Tienes que citar. Cualquier definición que presentas tiene que tener su cita. O, por ejemplo, estás poniendo las definiciones de las dimensiones de otra variable. A ver, de la variable gestión comunicativa. O más bien, competencias comunicativas. ¿Ya? Estás poniendo las dimensiones de las competencias comunicativas, 3 dimensiones, 4 dimensiones serán, no sé cuántos serán, ¿sí? Y estás definiendo en qué consiste esta primera dimensión, la segunda dimensión, tercera dimensión, ¿sí? Al final tienes que poner quién dice eso, qué autor, porque recuerda, si yo fuera tu asesor, ¿sabes qué haría? Miro tu tesis, ¿sí? Y enseguida te pregunto, muchacho, aquí has puesto 4 párrafos sobre lo que es las características de la
de las competencias comunicativas. ¿Dónde están? ¿De qué autor has sacado? No hay ninguna citación, no hay ningún libro, ningún autor citado allí. Entonces, ¿qué me vas a responder? Yo te diré, si lo estás poniendo sin citación, eso es tuyo. Tú lo has sacado todo de tu cabeza. Eres muy genio. No deberías estar haciendo una tesis de licenciatura ni de maestría. Más bien deberías estar publicando un libro a nivel internacional porque ya sabes mucho. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? Entonces tienes que citar. Si una definición o alguna parte del marco teórico, cualquier contenido que te hayas tomado de, digamos, de una tesis, de un libro, de una página web, lo tienes que citar. Si no lo citas, ¿ya? Si no lo citas, estás diciendo, eso es mío, es mi aporte, lo he sacado todito de mi cabeza. ¿Qué te parece? Entonces, estaría mal, ¿no es cierto? Estarías como mintiendo, ¿no es cierto? Así es. Pero, profesor, algunos me dicen, ¿no? Profesor, ¿y cada cuánto tengo que citar, pues? Porque en mi marco teórico, pues en cada párrafo, en cada página, hay como 5 párrafos. 5 párrafos en esta página y así en todas las páginas, en las 30 páginas de mi marco teórico, en todos los párrafos tengo que poner un autor. No precisamente. A veces, por ejemplo, las características, estás en el punto de las características de las competencias comunicativas, ¿ya? Y has puesto, las características de las competencias comunicativas son las siguientes, y comienza a describir primer párrafo, segundo párrafo, tercero. Todo lo has sacado de un autor llamado, apellidado Zavala, que ha publicado su libro en el año 2017. ¿Listo? Entonces, ¿qué haces? Al final de todo, en el último párrafo, pones entre paréntesis Zavala 2000, ya escribes, ¿sí? Citando, ¿sí? Siguiendo todo el proceso como debe ser. Por favor, no olvidemos lo que hemos aprendido de los gestores bibliográficos, ¿sí? Ingresando por referencias, puedes ingresar por Mendeley, por Sotero, o si no por aquí, por el del APA, ¿no? Citando, por aquí ingresas, ya el libro de Zavala, y aquí, ¿no? Zavala, ¿sí? Todo. Ingresas eso y aquí va a aparecerte automáticamente Zavala, ¿sí? 2017. Así tiene que aparecer. Si el asesor ve esto, después de tus párrafos, esta cita va a decir, sí, pues este joven lo ha parafraseado porque no ha puesto nada en comillas. Entonces lo ha parafraseado todo y eso lo ha tomado del libro de Zavala. Está bien, lo ha citado bien. ¿Listo? Así es, ¿ya? Pero también puedes citar a un autor cada párrafo. También se puede, porque si este párrafo que estoy diciendo está inspirado en tal Arunátegui y el siguiente párrafo está inspirado en lo que dice Zavala y el siguiente párrafo está inspirado en lo que dice Buitrón, ¿sí? Entonces tengo que citarlos como debe ser. ¿Listo? Así es, ¿ya? Muy bien. Otras cosas más. Cuando tú realizas tu marco teórico, hay unas proposiciones alfa y beta. Quiero que te lo sepas eso, ¿ya? Por favor, mira. Proposiciones alfa y beta. Profesor, ¿qué es eso de las proposiciones alfa y beta? Las proposiciones alfa y beta son aquellas proposiciones que debes tener en cuenta para tu marco teórico, ¿ya? Las proposiciones alfa son, como decir, las primeras proposiciones, los primeros contenidos, los contenidos más importantes, el número 1, los contenidos más importantes sobre cada una de las variables, ¿ya? ¿Y qué son las proposiciones beta? Las proposiciones beta son aquellos conocimientos, aquella información sobre cada variable, pero que es secundario. Las proposiciones beta son los
contenidos, ¿ya? Los contenidos que deben ir en el marco teórico, por ser muy importantes, ¿ya? ¿Ya? Y las proposiciones beta son los contenidos secundarios que no van en el marco teórico, ¿ya? Son los contenidos secundarios que no van en el marco teórico, ¿ya? Que no van en el marco teórico, pero que debes saberlo, ¿ya? Debes conocer, tienes que dominar, ¿listo? ¿Ya? Son esas cosas importantes que debes saber. Hay algunas cosas que deben ir en tu marco teórico, escritos, citados, que lo puedes leer, que lo puede comprobar tu asesor, ¿sí? Eso que va a ocupar unos 25, 30 páginas en tu tesis, ¿ya? Ese es el marco teórico, ¿ya? Esas son las proposiciones alfa. Y las proposiciones beta son aquellos que no van, pero que debes saberlos. Por ejemplo, hemos puesto un ejemplo de una variable de el embarazo prematuro o el embarazo adolescente. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué es el embarazo adolescente? Todo eso, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la proposición beta? La proposición beta sería, por ejemplo, la psicología adolescente que tienes que dominar, ¿ya? Tienes que dominar, tienes que saber. Te pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué cosas suceden en la mente de un adolescente de tal manera que provoca la disrupción familiar y la búsqueda de otro apoyo que puede conducir a un afecto mal manejado y a una consecuente situación de embarazo? ¿Sí? Te va a preguntar. Entonces, ¿cuál es la psicología del adolescente? A nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel social, ¿sí? ¿Cuál es la psicología? ¿Qué está pasando en la mente? Eso, ¿estás obligado a poner la psicología adolescente en tu marco teórico? No, aunque algunos asesores sí te van a decir que sí, ¿eh? Algunos asesores así un poco estrictos te van a decir, sí, tienes que poner la psicología adolescente, ¿ya? ¿Listo? Cuando se trata de adolescentes y de niños, normalmente se exige que sí lo pongas, que sí pongas la psicología adolescente, infantil, todo eso lo pongas en la tesis. Pero, por ejemplo, si estás investigando una situación, por ejemplo, el estrés laboral en profesionales administrativos de la empresa tal, allí sí, no tienes obligación de poner la psicología adulta en tu tesis, en tu marco teórico, pero algo tienes que saber, ¿sí? Tienes que saber, tienes que tener alguna noción, tienes que haber leído, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué relación puede tener esa situación de la psicología adulta con el estrés? ¿Sí? Es importante tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, ese es son las proposiciones alfa, lo que tiene que ir en tu marco teórico. Las proposiciones beta son las que no tienen que ir, pero tienes que saber, ¿ya? Muy bien, así es. Queridos amigos, esta es la información que quería compartir con ustedes.
¿ya? Por favor, vamos a hacer un pequeño repaso rápido, por si alguien ha llegado tarde, ¿sí? Entonces, quisiera que ustedes, por favor, eh, lo puedan recordar un poquito, de manera que todos podamos socializar un poquito más, ¿ya? ¿Cómo debo desarrollar el marco teórico de mi tesis? Dijimos, el marco teórico primero que todo, ¿sí? Es de suma importancia porque es la base de nuestra investigación, ¿ya? Incluso yo personalmente pienso que antes de hacer tus problemas, objetivos, hipótesis, sería bueno que primero al menos le des una lectura a tu marco teórico, a lo que ya existe, a las tesis parecidas, para que te imbuyas en ese tema, para que sepas los conceptos, ¿sí? Eso es lo del marco teórico. Segundo, tenemos la cuestión de la estructura de la redacción. Tiene que tener una introducción. No puedes decir, por ejemplo, ¿no? Pones definición de embarazo adolescente, ¿ya? Y enseguida, Tapia dice que el embarazo adolescente es tal cosa, tal cosa. No, pues primero hazle una pequeña introduccióncita, ¿no? Al menos explícate que primero vas a definir qué es embarazo, después vas a definir qué es adolescente y después ya recién vas a comenzar con las definiciones. Eso se llama introducción. Después, ¿qué viene? El cuerpo. Ahí sí comienza a desarrollar los conceptos. Tal persona dice tal cosa, tal persona lo define de tal manera, tal otra persona lo define de tal manera, ¿sí? Y la conclusión, ¿sí? Nosotros, en cambio, o en esta investigación, definimos el embarazo adolescente de tal manera. La biodegradabilidad consideramos que es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ah, qué bueno. ¿Te das cuenta? Todo contenido, toda redacción debe tener introducción, cuerpo y conclusión. Practícalo, que te va a servir mucho para cualquier texto que redactes, para cualquier monografía, para cualquier trabajo que te dan en la universidad. Practica esto que es básico que hemos aprendido en primaria. Introducción, cuerpo y conclusión. Verás que vas a obtener mejores notas, ya lo verás. ¿Ya? Listo. Después tenemos que tener en cuenta en nuestra relación la cohesión, ¿ya? Esté engarzada nuestra investigación, la coherencia, que no cambiemos de tema de un momento a otro, ¿sí? La argumentación, no puedes decir una afirmación sin haber puesto el fundamento, sin haber dado las razones, la claridad, ¿sí? Tienes que redactar en prosa, de forma continua, en impersonal, no en primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿sí? Cuando se redacta en primera, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, si quisieras mencionar, digamos, la persona, digamos, ¿no? De repente en la descripción de la realidad problemática, allí se podría ver, se ve, incluso allí, se ve que los docentes presentan tales características, algo así puedes ir diciendo, ¿ya? Las proposiciones alfa, beta, sí, tenlo en cuenta, no te olvides, por favor, ¿ya? Y así, amigos, ese ha sido el tema del día de hoy. Felicitaciones a todos nuestros amigos que nos siguen desde hace mucho tiempo. Ya, por favor, si quieren saber más de nosotros, más de nuestro programa, ¿sí? De esta pequeña empresita que tenemos, de sábado de tesis, ¿no? Se llama Lectus Online. Ya, nuestra empresita se llama Lectus Online. Búsquennos en internet. Ya, yo soy el doctor Fernando Huaca García. Ya, prontito salen mis libros. Si alguien quiere pedirlo, ya lo pides, pagas desde tu casa, te llega hasta tu casa. No tienes que salir, no tienes que exponerte a la pandemia. ¿Ya? ¿Listo? Y pues, a la próxima sesión, al próximo sábado, a las 7 de la noche, ¿qué es lo que vamos a reflexionar? Vamos a reflexionar acerca de la operacionalización de los variables y la matriz de instrumentos. Las dos cosas tienen mucho que ver, ¿ya? Los estudiantes sufren mucho con la operacionalización de variables y la matriz de instrumentos. Incluso algunos tienen que crear instrumentos de cero. Para eso te voy a enseñar a la próxima. Todo eso de crear instrumentos, eso te voy a enseñar a la próxima. Así que pilas, ¿listo? Nos vemos a la próxima. Por favor, ponle un like a nuestro video, ¿sí? Pasa la voz a tus amigos, a tus compañeros, a tus colegas, ¿sí? Para que puedan seguir este programa. Hasta la próxima. Chao.